Muchas gracias por aceptar esta entrevista, Alejandro, ¿verdad? Si pudiéramos empezar primero contando un poco sobre quién es usted, cuál es su especialidad. Soy, bueno, poseo actualmente una licenciatura en psicología, pero tengo pensum cerrado en la licenciatura de historia, que es las dos áreas de la ciencia que más me fascinan, conocer la mente y entender el pasado. Yo siempre me considero alguien shooter dentro de la profesión porque me encanta indagar todo. Soy curioso en muchas situaciones. Estaba viendo yo, cuando me platicaba sobre la entrevista, que hay temas que voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Trataré, porque como ser humano sí, siempre vamos a tener ciertos aspectos de parcialidad. Trataré de ser lo más imparcial posible, analizarlo todo desde la óptica histórica, pero también desde la parte psicológica, para ir comprendiendo algunas de las cuestiones y espero que no haya ningún problemilla con esto. El contexto de los pueblos indígenas en Guatemala a través de los años. Entendamos mucho la situación sociopolítica que se podría manejar cuando vinieron los castellanos. Algo que sí me gusta hacer la acotación es que a la América, en 1492, los que vinieron no fueron españoles, sino fueron castellanos. España se consolida hasta ya bien entrado el siglo XVI, casi cercano al siglo XVII, se consolida España como tal. Al inicio, la corona española, ahora por corona castellana y la aragonesa, buscaron a toda costa evitar que se mezclaran los pueblos. No porque los indios fueran inferiores, sino porque eran puros de sangre. No los veían como alguien inferior, físicamente hablando. Es más, Bernal Díaz del Castillo, en un fragmento de su libro La verdadera y notable relación de la conquista de la Nueva España y Guatemala, explica que los indígenas físicamente los escribe como perfectos, tienen cuerpos perfectos. Él dice, son los naturales, él no le llama indios, él les llama naturales. Los naturales tienen cuerpos perfectos. Conforme pasa el tiempo, estas condiciones cambian. Hay un lienzo que explica este proceso de conquista en Guatemala, el lienzo de Cuauquecholán. Está hecho por los indios cuaquecholtecas, que son mexicanos, y cuando analizamos bien la realidad, ni siquiera nos conquistaron los castellanos, nos conquistaron los mexicanos. Fuimos conquistados por los indios mexicanos. ¿Por qué? Porque los conflictos entre los pueblos y los señoríos indígenas era demasiado grande. Y eso fue aprovechado por los castellanos. Esto es un comentario muy personal mío. Muy inteligentes. ¿Por qué? Se valieron de las condiciones sociales, económicas y políticas que existían en el lugar para conseguir su objetivo. Le dieron a los pueblos indígenas la posibilidad de unirse de manera voluntaria, porque el sistema de guerra era voluntario. Entonces, el pueblo indígena nunca estuvo, por lo menos en los primeros años, en desventaja frente a los castellanos. Se dan procesos de instituciones coloniales, como lo son la encomienda, el repartimiento, y eso lo único que hizo fue determinar la cantidad de indios y el territorio en el que los indios iban a estar dados. Ahora podríamos entrar en controversia. Los trajes típicos son formas de demostrar que tus indios no se mezclen con los míos. Por eso es que son diferencias. Es un uniforme que se les da durante la época colonial. Esto no lo usaban precolombinamente. Es colonial para decir, Gabriela, tus indios se van a vestir de esta manera, los míos se visten de esta manera y así no los mezclamos. Se ha hablado a lo largo del tiempo de toda esta parte del abuso que tuvieron los indios por parte de los castellanos. Sí. Sí y no. ¿Por qué sí y no? Los que más abusaban a veces ni siquiera eran los castellanos, eran los propios jefes indígenas. El cristianismo era muy esencial en aquel momento. Cristianismo en general, porque el cisma del catolicismo se empieza a dar en 1500. Ya empezamos a hacerlo, pero en la América Española solo había cristianos católicos. No voy a decir maya, porque personalmente yo creo que los mayas ya no existen. Ellos desaparecieron en el 950 después de Cristo y lo que tenemos es una mezcla de tolteca, de lo maya que se fue para el norte, de los pueblos náhuatl del centro de México y algunos de los pueblos pipiles que teníamos. Pero maya puro ya no hay. Antes no se hablaba de racismo, porque no existía la idea de racismo. Algo que sí me gusta mucho aclarar,
es que no podemos utilizar terminología del siglo XX o siglo XXI para cosas del siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XIX? La visión del indígena no cambia. Lo que cambia es la visión del mundo. El indio sigue siendo el indio, sigue siendo igual, sigue funcionando de la misma manera. En el siglo XIX será un proceso que se llama higienismo, un movimiento higienista que busca salud, pero también busca mejorar muchas cosas. En el caso propio de la América, el higienismo va en limpiar la población de los indios. En el caso específico de Guatemala, los gobiernos liberales del segundo movimiento liberal buscan imponer el higienismo en Guatemala. Vamos a ver que hay una gran afluencia de belgas, austriacos y alemanes a Guatemala. El objetivo primordial es eliminar a los indios mediante la mezcla con razas que valgan más la pena. El indio que estaba antes de que vinieran los conquistadores era el indio intelectual, aquel que construyó las grandes pirámides, aquellos que hicieron las grandes ciudades, que descubrieron esos son los indios que vale la pena. Y ese movimiento va a terminar el 20 de octubre de 1944 con la caída de los regímenes liberales. A partir de esto la situación va a cambiar. ¿Qué pasa entre el 45 y el 60? Es una serie de situaciones políticas donde el indígena, va a sonar feo el término, pero es un término muy coloquial, ni huele ni hiede. El indígena no tiene mucha participación grande, digámoslo así, a no ser porque son campesinos y pues se trata de inyectarle un poquito más a la parte agrícola de Guatemala y volver a Guatemala un país capitalista desde el punto de vista agrario. Ahora, 1960 es un parteaguas muy grande para la población indígena. Y la idea no era ni siquiera iniciar un conflicto armado interno, esa no era la idea. La idea de esto es, en la finca La Helvetia, en Suchitepeques, están tropas disidentes cubanas entrenándose bajo órdenes del gobierno de Estados Unidos porque van a ir a bombardear Cuba. Se dieron cuenta que, ok, la función del ejército es evitar que otra fuerza armada esté dentro del territorio. Esa es una de las funciones constitucionales del ejército. Pero hay un ejército que se está entrenando en la costa sur y nadie le dice nada. Entonces se molestaron con Ilígoras. Y el golpe de Estado iba para Ilígoras Fuentes, no para generar un movimiento. Entonces lo que hicieron fue mover el movimiento de Oriente a Occidente. Y empezaron a involucrar a los pueblos indígenas. Es una mezcla de situaciones. Tenemos que comprender la realidad como es. Los pueblos indígenas, las generaciones que están ahorita y los que vienen, tienen que quitarse ese velo. Aquí viene de la mano de algo que plantea por acá. ¿Considera que se han cumplido los acuerdos de paz sobre la identidad y los derechos de los pueblos indígenas? Sí y no. Primero porque ni siquiera ellos tienen identidad. Hay una pregunta que hace acá que para mí es la situación que nunca va a hacer que los acuerdos de paz sean justos y que no se puedan cumplir bien. Es la pregunta 9. ¿Considera que volver a darse el resarcimiento económico a los afectados por el conflicto armado debería de darse? No. Nunca debió de darse. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque entonces el resarcimiento no es justo. El resarcimiento se hace por dinero.